¿Cuáles son los principales hallazgos que tiene este informe? ¿Qué es una revelación en términos de cifras, cantidades, no sé, divisiones sectoriales, secciones de la población? Hábleme un poco sobre lo que se puede ver en el informe. Bueno, Santiago, primero decir que varias instancias, tanto estatales como o como organizaciones no gubernamentales, incluidas agencias del sistema de Naciones Unidas, han recibido diferentes informes, diferentes denuncias sobre la violencia sexual y la violencia basada en género en el contexto de la represión del paro nacional. La propia Defensoría del Pueblo ha recibido más de 100 denuncias de violencia sexual y violencia basada en género. La oficina de la entonces Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también recibió decenas de denuncias, ¿verdad?, de esta violencia. Y Amnistía Internacional hizo una selección y una documentación de 28 casos de violencia basada en género, violencia sexual en diferentes puntos del país, con la intención no solo de acompañar a las víctimas en su demanda de verdad y justicia, sino también para demostrar el patrón generalizado que encontramos en este tipo de violencias. Son violencias que van desde los insultos, desde las amenazas de violencia sexual hasta la violencia sexual. Mujeres fueron violadas por parte de las fuerzas de seguridad, particularmente en estos operativos realizados por el ESMAD para dispersar las manifestaciones. Personas LGTBI+ fueron abusadas sexualmente en el momento que fueron detenidas y fueron también amenazadas, amedrentadas, insultadas, precisamente porque son personas que rompen, ¿verdad?, estos estereotipos de género. Es como si estas personas no tuvieran el derecho a salir a manifestarse. Otro de los hallazgos graves que encontramos en esta investigación, Santiago, es el acceso a la justicia. Yo tengo 27 años de trabajo en derechos humanos. He documentado atrocidades en el contexto del conflicto armado colombiano, he tenido la posibilidad de vivir inclusive en el Putumayo, en el Chocó, en los momentos más álgidos del conflicto armado. He estado en países como Haití, como Venezuela, documentando violencia sexual. Y esta es la primera vez, Santiago, que me enfrento a una situación en donde las víctimas no quieren dar la cara, en donde las víctimas tienen tanto temor que sus casos puedan ser identificados o identificables, digamos, en el propio informe, que tuvimos que hacer un trabajo minucioso para lograr que los casos fueran totalmente anónimos en el informe, precisamente por el temor. Porque el otro hallazgo que encontramos es que las mujeres y las personas LGTBI no solo son victimizadas a través de esta violencia sexual y de género en el momento de la represión violenta, sino que muchas de ellas fueron victimizadas después cuando fueron a denunciar. Las autoridades no tomaron las medidas de protección que evitara la revictimización. Muchas de estas mujeres que viven en barrios marginalizados, ¿verdad?, en diferentes departamentos, diferentes regiones del país, son vecinas de los perpetradores. Los policías viven ahí, saben quiénes son. Y estas mujeres que valientemente fueron a denunciar terminaron siendo revictimizadas por la falta de mecanismos de protección. Y un tercer hallazgo que me parece muy relevante es que aquellas pocas que se atrevieron a denunciar se encontraron con un sistema de justicia que violentó sus derechos, donde la carga de la prueba está en las víctimas, donde su testimonio no es suficiente a pesar de la jurisprudencia internacional y regional en materia de documentación e investigación de casos de violencia sexual. A las mujeres su palabra no les fue suficiente a las autoridades para que se llevaran a cabo las investigaciones sobre violencia basada en género y violencia sexual. ¿Qué raíz tiene esto? Es decir, más allá de las consecuencias que son graves, ¿no?, la vulneración a priori del derecho a protestar, pensando en que incluso las familias de las mujeres queriendo protegerlas les van a impedir salir a protestar cuando es perfectamente su derecho. El solo hecho de estar viviendo en el miedo y tener una doble capa de inseguridad cuando se sale a protestar, que no solamente son las violencias físicas letales y no letales, sino además violencia sexual y violencia que viene por el solo hecho de ser mujer o de ser una persona de la población LGBTIQ,
Es decir, ¿esto por qué pasa? ¿Esto por qué existe? ¿Y por qué además existe, y esto lo preguntaba también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por qué existe una narrativa de guerra cuando se trata de enfrentar la protesta social? Bueno, primero hablar del tema de la violencia basada en género y la violencia sexual. Yo creo que es importante reconocer que nuestras sociedades, sobre todo en América Latina, siguen siendo sociedades machistas en donde imponen, ¿verdad?, un rol específico a mujeres, a personas LGTBI, y cuando esas personas, esas mujeres y personas LGTBI rompen esa norma, es decir, salen a protestar, salen a ejercer derechos, pues son castigadas. Esto es un mensaje claro de castigo. Es un mensaje claro que las instituciones del Estado no están capacitadas ni hay una voluntad política para proteger a las mujeres y las personas LGTBI que sufren de estas graves violaciones a los derechos humanos. En los casos que documentamos, en su gran mayoría, algunos que llevan investigaciones, ningún avanzado, debo decir, pero además carecen de una perspectiva de género, ¿verdad? Una perspectiva de género que proteja a las víctimas, pero que además lleve a los perpetradores de estas violencias, ¿verdad?, a tener una sanción ejemplar, sobre todo cuando se trata de funcionarios del Estado. Entonces, al quedar en la impunidad, se está mandando un mensaje de que esa violencia, al final de cuentas, es permitida. Pero por otro lado, lo que nosotros documentamos durante el paro nacional con el gobierno del entonces presidente Duque es que efectivamente el presidente Duque le declaró la guerra a su población, con la incapacidad de dialogar con una ciudadanía que reclamaba derechos en las calles y rendición de cuentas, utilizó la fuerza violenta. Permitió no solo un uso excesivo de la fuerza, sino un uso de la fuerza letal. Salieron a dispararle a la gente, salieron a matar. Es por eso, por ejemplo, que cuando documentamos el caso de las lesiones oculares, quedaba muy claro el patrón de ataque generalizado. En la mayoría de los casos de jóvenes que fueron lesionados, muchos de ellos que perdieron inclusive un ojo o la vista, fueron jóvenes que estaban en una posición en donde la policía tenía una visión, digamos, de privilegio para saber a dónde apuntar, y terminaron apuntando en la zona torácica y del rostro con la intención de castigo. Y lo mismo ocurre con las mujeres y las personas LGTBI, y particularmente con las mujeres y la violencia sexual, Santiago, porque en los casos que documentamos no se trataban de malas, como le dicen, manzanas podridas dentro de una canasta. Se trataba de un operativo que tenía la intencionalidad de castigar a las personas que protestaban. Hubo mujeres que fueron violadas por más de 6 oficiales de la policía del ESMAD en un momento, en el mismo momento. Eso te habla de la intencionalidad de castigo y eso te habla de cómo un gobierno le declaró la guerra a su población. Nosotros analizamos el discurso del presidente Duque cuando él sale en un primer momento a declararle la guerra a las personas jóvenes, que no era muy distinto esa narrativa de otras declaraciones de guerra que hemos escuchado en las protestas de Chile o en las protestas de Nicaragua o en las protestas de Cuba del año pasado. Una narrativa igual, la declaración de guerra en contra de una población que está ejerciendo derechos.